Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Dice una frase muy sabia que no se puede estar en misa y repicando. Y eso es lo que me pasa. Ya lo sabéis. Soy un tipo inquieto, metido en mil cosas. Además, todas me apasionan. Pero sí que es verdad que quizás algunas empujen a otras y las perjudiquen. Me gustaría dedicarle más tiempo a este podcast. Os lo he dicho mil veces. Se me rompe el corazón cuando veo que hace 2 meses que no subo nada nuevo. Pero no penséis que no lo tengo en cuenta. Me encantaría poder cumplir con un capítulo mensual. Vamos a ver si puedo conseguirlo. Os puedo adelantar que tengo alguna idea en mente que os podría gustar, espero. Pero como os digo, a veces la vida hace que tengas que dedicar más tiempo a una cosa que otra y en este caso yo creo que Cruce de Caminos está saliendo perjudicado. Para arreglarlo, en cierta forma, hoy os traigo una entrevista que me hace mucha ilusión. Será todo un reto, pues estoy ante un hombre polifacético y le preguntaré cómo se las hace él, cómo se las arregla para estar en misa y repicando con todas las cosas que llega a hacer. Hablaremos de su última publicación, una colección de relatos que lleva por título El suelo de las paredes, y seguro que nos pasaremos por sus anteriores publicaciones y espero que podamos hablar de literatura, pero también en definitiva de la vida y la visión que tiene él sobre ella. Creo que un capítulo muy completo, sin desperdicio, de aquellos para saborear. No me alargo más, vamos con la entrevista. Como os contaba en la entrada de este capítulo, me hace mucha ilusión la charla de hoy. Además, creo que será todo un reto por el gran bagaje que tiene el invitado. Un autor que me cautivó hace ya unos 6 años cuando publicó un libro que no dejo de recomendar. Mañana es el día siguiente. Y que hoy, con la excusa de su nueva publicación, El suelo de las paredes, se pasa por Cruce de Caminos. Muy buenas, Mario Marín. Gracias por pasarte a charlar por este Cruce de Caminos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal todo? Con calor, supongo, ¿no, Mario? Sí, bastante. Aquí Tremendo. tenemos hasta casi esta noche y esta mañana hemos tenido tormenta. Imagínate. Oye, toca presentarte para los que no te conozcan, pero voy a hacer como Ana González Duque en su podcast, el escritor emprendedor, que os recomiendo. Un saludo para Ana. Que deja que siempre los invitados se presenten. Así que, Mario, te toca presentarte a los oyentes. A ver qué les cuentas sobre ti. Bueno, pues yo soy Mario Marín, tengo 53 años y me dedico a esto de la creación. Cuando digo lo de la creación en general y casi que en plural, pues es porque yo entiendo los procesos creativos como ideas y proyectos que terminan desarrollándose luego en distintos formatos. Mi formación es la de Bellas Artes y yo tengo mi estudio de pintura y tengo una carrera paralela pues trabajando con galerías y exponiendo y demás. Ahora mismo tengo una exposición y en el mes de agosto, por ejemplo, tendré otra. En septiembre hay otra exposición con otra galería y no dejo de trabajar en esos proyectos artísticos. Tengo también paralelamente una carrera literaria, pero realmente no deja de ser lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es el soporte. Mientras que a nivel plástico eh, eh, algo termina fraguando en esculturas, en dibujos o en pintura, a nivel literario pues termina fraguando en un libro de relatos, como en esta ocasión, o en una novela, o en un poemario. Eh, pero realmente lo que cambia es el soporte, ¿no? Todo lo que es el proceso creativo de construcción de una idea y de desarrollo de esa idea y de culminación de esa idea, pues se parece bastante. No conozco el tema
Desafortunadamente el tema musical no está entre mis virtudes, pero me imagino que será un proceso parecido. Ujú. Me ha gustado mucho eso de me dedico a esto de la creación. Yo creo que es una definición, vaya, que te viene como anillo del dedo por lo que te conozco, de cuando te sigo, ¿no? Porque eres un autor, bueno, un hombre polifacético. Y yo decía en la entrada que muchas veces me pasa a mí, que sin ser tan polifacético como tú, estoy en mí se repicando. Y yo te quería preguntar, ¿cómo te organizas para poder llegar a tantas cosas de esa creación que tú tienes? ¿Cómo puedes llegar a pintar, a hacer esculturas, a hacer poemas, a escribir libros? ¿Cómo te organizas? O si no te organizas y es una cosa como esporádica, yo qué sé, es que no. No es tanto una cuestión de organización, que sí, ¿no? Bueno, que el día finalmente se termina dividiendo entre el tiempo que dedicamos a la familia, el tiempo que dedicamos al trabajo. eh, en mi caso, por ejemplo, que soy profesor de instituto, y luego el resto del tiempo que lo podemos dedicar desde irnos a la playa, pues, al gimnasio o a meterte en el estudio o a ponerte delante de un ordenador a trabajar, ¿no? En mi caso creo que, aparte del reparto del tiempo, que es importante, yo no tengo mucha capacidad de abstracción, ¿no? Yo puedo estar en la cocina, a lo mejor liado con un refrito para un Ujú. arroz, y mientras se va haciendo me puedo venir al ordenador y trabajar a lo mejor en el párrafo de una novela con la que estoy liado y soltar ese párrafo y seguir con el arroz. Entonces, no necesito todos esos preliminares de concentración y de... yo siempre, por ejemplo, he podido leer perfectamente en el salón con la tele encendida y toda mi familia hablando. Eh, tengo esa capacidad de decir empiezo y corto cuando me dé la gana. Entonces, pues con eso gano mucho, ¿no? Sí, sí, eso es yo creo que es una gran capacidad de esas que te dicen muchas veces, ¿qué te gustaría? Ser invisible, volar, no sé qué. Pues yo creo que esa nunca está en esa lista y la verdad es que es interesante para lo que tú dices, ¿no? Es decir, poder irse, ¿no? De ese momento y estar en otras cosas. Sí, 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 yo mira, hace poco, por ejemplo, estuve participando me encargaron el storyboard de un cortometraje y que está funcionando muy bien, un cortometraje que se llama Por favor, de Marcos Guarda, y Ujú. está triunfando en distintos festivales y demás, y todo el proceso de creación de un storyboard es aparentemente sencillo y simple, ¿no? El director te pasa el guión técnico, y a partir de ahí tú construyes una especie de cómic, ¿no? Una especie de cómic Ujú. donde vas ahí clavando cada plano, cada contraplano, y todo tiene que, si el director te indica que es un picado, pues lo dibujas con un picado, en fin, lo que es un storyboard, ¿no? Y ese proceso pues, te lleva muchísimo tiempo, aunque sea un cortometraje, pero son decenas y decenas de páginas, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? Ujú. Pues todo eso lo estuve haciendo la misma vez que estaba trabajando me estoy hablando de esta primavera, ¿vale? Bueno, de esta primavera, de este año pasado. Y todo eso lo estuve haciendo la misma vez que estaba trabajando en la serie pictórica en la que se está exponiendo ahora, y a la Ujú. misma vez que estaba trabajando en una novela, ¿no? Entonces, pues, ir saltando de un mato a otro, ir saltando de un proyecto a otro, aparentemente te puede llevar a la confusión, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Yo en mi caso hago rápidamente limpia mental de una historia y me paso a la otra sin ningún problema. Ujú. Oye, estamos charlando justo cuando se están celebrando los Juegos Olímpicos de París 2024 y no puedo contenerme a preguntarte cómo está tu espíritu olímpico. Y lo digo así en plan general, ¿eh? ¿Cómo está tu espíritu olímpico? Yo, mi espíritu olímpico, todo lo relacionado con el deporte, si pasa por el tamiz, por el filtro del bar, me parece siempre bien, ¿no? Yo no soy gran aficionado, no soy gran aficionado a seguir, por ejemplo, ligas ni nada de esto, pero cuando hay algún partido decisivo, tanto de tenis como de bádminton, como lo que sea, si hay un mundial, si hay una Eurocopa o lo que sea, el contexto más adecuado yo creo que tiene que ser siempre un bar y mucha cerveza, ¿no? Ahí me dejo llevar por la euforia sin ningún problema, ¿no? El tema de las Olimpiadas es una cosa que parece como si estuviese arraigado, ¿no? No sé, en la infancia, ¿no? Parece que tiene mucho que ver con el tema de la infancia, cómo
eh, el tema de las medallas, ¿no? Las competiciones deportivas infantiles, ¿no? Ujú. Entonces, pues, es algo muy transversal, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Todos los países participan. Entonces, parece como si se juntaran ahí determinados ingredientes, ¿no? Como la nostalgia, como el recuerdo infantil, y no sé, a mí me parece muy entrañable siempre el tema de las Olimpiadas. Ujú. Estamos en un podcast literario y me lo he hecho venir bien para coger la palabra olímpico. Y por lo que he podido seguir en redes sociales, creo que no eres una persona que pase olímpicamente de lo que le sucede a su alrededor. Muchas veces de forma directa, otras con un estilo ácido, haces crítica social, e incluso podría decir que denuncia social. ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Y qué es lo que te da más coraje de lo que ves, de lo que escuchas? Pues el tema utilizar, por ejemplo, las redes sociales para criticar lo que va pasando, pues no deja de ser, como te hablaba antes, una herramienta más, ¿no? Un soporte más. Yo siempre no sé, siempre me he caracterizado por decir lo que opino, pero en un contexto familiar o de amistades, ¿no? A mí no me gusta ser grosero, no me gusta ser impertinente y no voy por la calle diciéndole a nadie lo que tiene que pensar ni lo que tiene que hacer, pero cuando el ambiente es el propicio y surge el tema, pues yo nunca me tapo, ¿no? Como en las redes sociales lo que hacemos es una réplica de nuestros entornos, ¿no? Porque finalmente en Facebook es tu muro y son tus amigos y son tus conocidos, o Twitter, ¿no? Entonces, pues, al final terminas comportándote igual que lo haces en ese entorno de amistades o entorno familiar. A mí cuando determinadas medidas políticas o posicionamientos ideológicos, religiosos, del tipo que sean, me molestan, pues lo comento porque me agrada comentarlo, ¿no? Ahora mismo, a propósito de las Olimpiadas, ¿no? Hay eh, una polémica, ¿no? No sé qué es lo que ha sido, si un anuncio, el tema este de la última cena, ¿no? Mm. De Da Vinci, bueno, que han hecho una recreación eh, no sé si ha sido en la misma ceremonia de inauguración o ha sido a posteriori, donde se replicaba la última cena de Da Vinci con una serie de personajes travestidos, en fin, una drag queen y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo cristiano pues ha saltado diciendo que, eh, que eso no puede ser, que siempre es una falta de respeto al tema del cristianismo y demás. Y finalmente el cuadro al que hacía referencia no era La Última Cena, el cuadro al que hacía referencia era un cuadro de Jan Hammers, que es El Festín de los Dioses, pero da igual, ¿no? El tema está en que hagas lo que hagas, siempre va a haber gente o digas lo que digas, o propongas lo que propongas, siempre va a haber gente que encuentre una pequeña ramita, una pequeña grieta, una pequeña fisura por donde hallar la posibilidad de polémica. Mm. Entonces, pues, como el tema de la polémica es inherente al ser humano y da igual lo que digas, ¿no? Pues yo siempre digo que hay que decir las cosas. Da igual de la única manera en que vas a evitar siempre la polémica es estando callado. Pero aún así, alguien dirá que estás callado por alguna razón Sí. eh, en contra de la polémica. Así que, puesto que la polémica es algo que nos va a acompañar sí o sí, pues ya está, uno opina y dice lo que quiera. Eso daría casi para otro podcast, ¿eh? Lo de callar las cosas que ves o decirlas o meterte en berenjenales o no, porque eso al final te afecta a la vida, al final, ¿no? Es decir, y depende con quién te encuentres delante, si te encuentras algún troll o te encuentras alguna cosa, es decir, que es durillo. Oye, el suelo de Yo las... el tema de Dime, los... perdona. No, pero disculpa, yo precisamente hay gente que le encanta bloquear en redes sociales Mm. y se enfada mucho y demás. Yo al contrario, ¿no? Yo con un odiador, con un troll, me siento súper a gusto. Me siento súper a gusto porque a mí todo lo que sea ironía, sátira y dobles lecturas y demás me encanta, ¿no? Entonces cuando alguien me entra al trapo de manera grosera o de manera
insidiosa o queriendo romper el hilo del debate en el que estemos, pues conmigo precisamente encuentra la horma para su zapato, porque yo me siento súper a gusto en ese tipo de diálogos absurdos, diálogos de besugo, empiezo a replicar en el mismo plano de idiotez que me proponen, en fin, me siento muy a gusto con ese tipo de cosas. Pues esa yo diría que es otra cualidad buena, ¿eh? Porque a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que me cuesta. Y soy de los que prefiero casi no mover mucho el árbol para que no se líe mucho, ¿eh? La verdad. Y a lo mejor es una cuestión, pues eso, de formación, ¿no? Al final, de protección, ¿no? De cómo te has ido generando, ¿no? Es una cosa que debería trabajar, la verdad. Oye, El suelo de las paredes es el título de tu última publicación, publicada por la editorial Niebla. Es una colección de relatos que ya esconde, pues eso, en el título una historia, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco la metáfora de ese título? Sí, el suelo de las paredes realmente lo que está describiendo es esa zona que habitualmente evitamos, ¿no? Ya sabemos que el ser humano, pues, funcionamos a partir de unos códigos, de unas normas que nos hemos dado, de unos territorios que hemos pactado, y luego, de manera inevitable, hay siempre, pues, esas parcelas que sabemos que existen. Esas parcelas que pueden ser incómodas, que pueden resultar un poquito odiosas en algunos casos, que te puede aspaventar, que te puede irritar. Ese suelo no pisado, el que está debajo de las paredes, todo eso, cuando se hace, por ejemplo, obra en una casa y se cambian a lo mejor los tabiques, quedan las señales de los tabiques antiguos en la solería. Y todos sabemos que debajo de los tabiques hay un suelo que nadie ve, pero que sabemos que existe, ¿no? Ese juego, esa metáfora me interesaba mucho, me gustaba mucho como metáfora de lo que es siempre la linde, ¿no? La frontera, ¿no? Los territorios, ese filo en el que puedes transitar, pero siempre a punto de caerte. Son zonas que habitualmente, por ejemplo, sin ir lejos, a nivel sexo, por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que hay un sexo más o menos aceptado y normativo y entendido como permitido, pero luego sabemos que hay también muchísimas ramificaciones de todo tipo, ¿no? Zoofilia, sado, cualquier cosa que quiera ramificar del mundo del sexo, sabemos que existe. Pero se tapa, se oculta, se ignora pretendidamente. Pues con este título yo lo que quería era eh, eh, hablar de eso, ¿no? De esas sensaciones que aparecen en muchos de los relatos, ¿no? Que producen desasosiego, producen incomodidad, comportamientos humanos extraños, comportamientos humanos inadecuados, si queremos llamarlos, ¿no? Aviesos, en muchos casos, y que están ahí, pero que incluso muchas veces están en nuestras cabezas, ¿no? Sin necesidad de que los llevemos a desarrollo, ¿no? Todos tenemos, creo yo, una parcela en nuestra cabeza privada, pero privada hasta el extremo de no compartir ni con nuestras parejas. Es eso, no estaba hablando de la capacidad que tenemos para, bueno, no digo ya ser hipócritas, ¿no? Pero todos tenemos una entrega absoluta a nuestras parejas, padres o hijos. Nos alardeamos de no tener secretos, de contárnoslos todos, ¿no? De funcionar perfectamente como un engranaje perfecto, pero yo creo que todos tenemos un porcentaje, el que sea, un 1, un 2, un 3% de aficiones ocultas. Volviendo, por ejemplo, al tema del sexo, ¿no? Tenemos una serie de sueños o de fantasías eróticas que no compartimos con nadie, una serie de disfrutes o de, o de experimentaciones que son propias nuestras y de nadie más, y además que creo que es bueno. No solamente me parece adecuado, sino yo creo que todos mantengamos una pequeña parcela de privacidad única
que la desconozca todo el mundo, creo que a nivel mental es bueno, es sano. Sí, te hace mover el cerebro también, en cierta manera, ¿no? Al final. Es decir que, y sí, todo el mundo la tiene, seguro. Es que sería, vaya, súper interesante incluso mirarla a ver qué hay, porque a lo mejor nos llevaríamos más, bueno, más de una sorpresa, no, seguro, muchísimas sorpresas de lo que se esconde ahí. Oye, cuando Sí, leí hay el mucho, libro, mira, hay algunos, dime. perdón, David, mira, por ejemplo, por ejemplificarlo, ¿no? Hay algunos de los relatos, sobre todo los más cortos, ¿no? Los más cortos donde determinados personajes dan rienda suelta a lo que podríamos llamar su maldad, ¿no? O Mm, su mala leche, o su... Me estoy acordando ahora, por ejemplo, del relato en el que hay una pareja y tienen en su casa una cristalera grande donde se estrellan los pájaros, ¿no? mm, ¿Y lo recuerdas ese relato? O sea, ahí, sí. ella le propone a él poner unas pegatinas para que los pájaros eh, pues no No confundan choquen. la cristalera con el aire, ¿no? Y su pareja le responde que no. ¿No? O sea, entonces, eh, ese placer oculto, ese placer o sea, experimentar un placer en ver cómo se estrellan los pájaros contra tus cristaleras, pues hombre, no podemos decir que sea algo tipificado como un delito, ¿no? No te convierte en un criminal, pero sí que explica mucho de lo que, de lo aviesa, ¿no? O de lo impropia que es la mente humana, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Sí, 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 es totalmente una imagen, ¿no? De eso que tú decías, ¿no? De ese pensamiento oculto que podemos tener o que pueden tener la gente. Oye, cuando leí el libro tenía la sensación que estaba leyendo un todo, ¿no? Como un único mundo donde los personajes se iban moviendo y también hay relatos que se iban encadenando de forma casi invisible. A la hora de escribirlos tenías un eje general en la mente, a lo mejor es lo que nos comentabas antes, ¿no? O has planificado los relatos o te has dejado llevar por la inspiración, porque es que al final la sensación que da es que como si estuviera todo como muy planificado, ¿no? Que todo es una cadena bien formada. Sí, la idea desde el principio no era un libro que supusiese una colección de relatos, sino que fuese un libro de relatos, ¿no? Que Ujú. funcionara como un todo. Y sí, son relatos que han ido, a partir de lo que te decía al principio de los procesos artísticos, ¿no? A partir de una idea, de una palabra en mi caso, ¿no? Abro el libro con una pequeña definición que es desasosiego Sí, sí. y explico lo que es desasosiego. A partir de ese concepto, yo trabajo mucho a partir de conceptos, ¿no? Sobre todo mis series pictóricas casi siempre parten de alguna idea conformada de esa manera, ¿no? Un concepto que termino desarrollando y en este caso la palabra desasosiego, pues eh, empecé a trabajarla eh, cortándola, laminándola, ¿no? Viendo qué posibilidades tenía, qué posibilidades literarias tenía, qué podíamos, qué universo, qué mundo podíamos contar alrededor de lo que es el concepto de desasosiego y cómo deberían de comportarse determinados personajes para terminar produciendo eso, ¿no? Desasosiego, ¿no? Ujú. Eh, la palabra desasosiego no tiene por qué tener un matiz malévolo, ¿no? Simplemente bueno, que te crea, cuando tú lees algo o tú ves algo, te crea que se te eriza, por ejemplo, el vello, ¿no? Mm. Te da una sensación extraña, ¿no? Pues esa sensación es la que yo quería provocar en el lector. Y a partir de ahí, pues, toda una serie de relatos y de historias con personajes muy en la linde, como te decía al principio, personajes muy fronterizos, que disfruten de cuestiones eh, minoritarias, que disfruten haciendo o comportándose de una manera concreta, ese comportamiento que es el que está debajo de las paredes, ¿no? Esos territorios inexplorados, ¿no? Esos territorios que todos sabemos que existen y que permiten disfrutes completamente distintos a los normativos, ¿no? Cogiéndolo de la palabra desasosiego, yo te tengo que decir que lo he sentido y casi que en casa relato, la verdad. Contaba en la reseña que publiqué hace unos días en mi Instagram que algunos de los relatos me golpearon con fuerza y me dejaron durante unos segundos sin aire, tal cual. Es decir, aquello que es como un shock, como un golpe, ¿no?
yo decía que era como un golpe en el estómago que no esperas, pero a medida que me iban golpeando, parecía que lo iba asimilando mejor y me sentía extraño con esa sensación de asimilar eso que estaba leyendo. ¿Crees que en nuestros días hay muchas personas que viven esa sensación trasladada a su vida cotidiana? Es decir, la vida que te va dando golpes, que vas aguantando sin poder gritar basta, esa sensación. Mira, el familiarizarte con comportamientos que podríamos llamar políticamente incorrectos, ¿no? Yo creo que es algo absolutamente natural. En el mundo del meme, que es algo que está ahora muy en boga, ¿no? El mundo del meme nos ha inundado por completo, ¿no? Y el mundo del meme ha permitido que aún podamos seguir disfrutando de la incorrección política eh, sin demasiado miedo a que nos tachen de homófobos, de racistas, de lo que sea, ¿no? Ahora mismo te pueden tachar de lo que sea porque eh, todo está mirado con lupa, ¿no? Pero el mundo del meme, eh, la gente sin ningún complejo se pueden reír no sé, de alguien paralítico, o puede hacer un chiste de judíos, o puede hacer un chiste de lo que hasta hace bien poco estaba aceptado como universo humor, ¿no? Pues ahora mismo eh, hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, lo que es el mundo de los ofendidos, ¿no? Eh, eso que te has dicho de que a veces te sentías identificado o casi a gusto o casi disfrutando de algunos relatos porque llegabas a meterte en el carrete del personaje, ¿no? Y al principio te impactaba, pero después terminabas casi disfrutándolo o incluso avergonzándote de estarlo disfrutando, ¿no? Uh-huh. Eh, es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, eh, hay territorios que están como vedados y que es mejor no pisar, ¿no? Ese suelo que está debajo de las paredes es mejor no pisarlo. Pero es un territorio que existe y que es un territorio bueno, que de manera libre podemos pisarlo y disfrutarlo cuando queramos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la palabra libertad de expresión está coaccionada por lo que contabas antes? Ahora mismo completamente. Uh-huh. Yo no tengo ningún complejo en ese sentido yo tengo una concepción de la vida bastante suelta y me importa bien poco todo lo que se diga ni cómo se me diga, ni me da lo mismo porque yo llevo el tema de la libertad al extremo, ¿no? Yo permito que se me diga, que se me cuente, que se me reproche todo lo que cada uno quiera, pero a la misma vez exijo mi derecho a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo sí tengo que utilizar determinados términos que ahora mismo están catalogados como inapropiados, los utilizo sin ningún problema. Procuro evitarlo porque si basta con que alguien le ofenda, pues no me incomoda, ¿no? A mí me da lo mismo, es lo que se llama diversificación del lenguaje, ¿no? Economía del lenguaje, diversificación del lenguaje. Me da lo mismo usar en un texto una palabra que otra, pues si puedo utilizar una que a mí me viene bien y que a alguien no le ofende, perfecto. Pero si yo tengo que usar una palabra o una frase en concreto para definir de manera concreta algo, me da igual que se ofenda Uh-huh. una generación entera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo crees tú que se produce ese cambio? Porque es lo que tú decías, ¿no? Antes lo cogíamos con humor y ahora es que ahora tienes que tener un cuidado con lo que dices. Yo mismo en clase, muchas veces antes, llevo ya 26 años dando clase y recuerdo cuando empecé dando clase que podías hablar de todo, no. Ya sabes que hay temas que no se puede hablar con los adolescentes por la posición que tienes, sobre todo temas políticos y tal, ¿no? Porque estarías como aleccionando, ¿no? Pero sí que hablaba, vamos a decir, de todo. Y ahora, hay veces que me tengo que ir mordiendo la lengüecita, ¿eh? Es decir, ¿cuándo crees tú que se produce ese cambio? ¿Y por qué se produce? Pues yo creo que de manera inevitable responde al propio proceso de la civilización, ¿no? Cada vez nos hacemos más civilizados, cada vez nos damos más leyes o normas para procurar que todo funcione mejor y eso lleva aparejado una serie de elementos desde mi punto de vista nocivos, ¿no? Mira, cuando
yo estaba en mitad de carrera, no me acuerdo, no sé, año 93, 94, no recuerdo bien, me dieron una beca Erasmus, de las primeras Erasmus que empezó, ¿no? Yo creo que empezó ese año Ujú. conmigo, empezó el programa de Erasmus. Bueno, total, yo terminé en Ámsterdam y, y el impacto que yo recibí cuando me encontré con una sociedad muchísimo más avanzada que la que yo dejaba en la Sevilla pre-Expo, ¿no? Porque estamos hablando te he dicho año 93, pero es mentira, era anterior Sí, a la Expo. O sea, te estoy hablando de una Sevilla, de una Huelva muy cutre en el sentido glorioso de la palabra, de ¿no? la palabra. Eh, sí, sí, una Sevilla muy romántica, una sociedad muy purria, una sociedad muy extraordinaria, ¿no? Muy salvaje, muy salvaje. Y yo llegaba pues a una Holanda civilizada, donde las calles estaban limpias, entraba en los bares y a mí me impactaba el silencio de los bares, ¿no? Yo venía de una Huelva donde todos nos comportábamos en los bares a gritos y todos en la calle, bueno, todo, imagínate, ¿no? No había normas para cerrarlo, no había horarios para cerrar los bares, no había... Te estoy hablando de esa Sí, sí, España, ¿no? sí. De los 90, ¿no? Y, y yo recuerdo que desde Ámsterdam pues me moví mucho a Londres, a Berlín, por toda Europa, ¿no? Y donde iba, pues me encontraba con lo mismo, ¿no? Sociedades muy avanzadas, muy educadas, una corrección absoluta, ¿no? Y todo perfecto, ¿no? Y nosotros como sociedad en todos estos años nos hemos ido acercando mucho a ese modelo europeo y alejándonos mucho de esa sociedad casi que, no sé, propia de la picaresca barroca, de la Mm. locura latina, de todo, ¿no? Es una sociedad excesiva, ¿no? Que siempre hemos sido una sociedad excesiva. Cada vez lo vamos siendo menos, cada vez nos vamos regulando más y en ese proceso de regulación donde esto se prohíbe, lo otro se prohíbe, aquello se deja de hacer, en todo ese proceso pues, nos estamos metiendo pues estamos perdiendo, si me lo acepta, estamos perdiendo el encanto como Mm. sociedad, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que es la libertad de expresión se ve afectada, todo lo que es la libertad de comportamientos también se ve afectada porque ahora tú te planteas que si hay escándalo en un bar en la calle porque hay alguien hasta las 2 a las 3 de la mañana, casi que terminas entendiendo que es verdad, que los vecinos tienen derecho al descanso, ¿no? En Ujú. cambio, en los 90 a todo el mundo le da igual a los vecinos, Sí, porque sí. el disfrute y la diversión estaba por encima de todo, ¿no? Y pues, con la libertad de expresión lo mismo, ¿no? Ahora mismo hay una serie de, no sé, grupos sociales, podemos llamarlo, o minorías o mayorías, da igual, ¿no? Ahora mismo hay que tener mucho cuidado con qué palabra incluimos en nuestro discurso porque hay gente que se puede ver ofendida hasta el punto de que, bueno, no dejan de surgir juicios a humoristas, Sí. juicios en fin, no sé, ¿no? Yo recuerdo aquellas primeras denuncias que se ponían, por ejemplo, a agentes del Jueves, ¿no? Eh, Mm. no sé si sigue la revista El Jueves, La pero seguía, la seguía, la seguía. Ujú. aquel salvajismo en el discurso del Jueves se echa mucho de menos. Sí, Yo por tanto. lo menos lo echo de menos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Al principio cuando empezabas a trabajar, a dar clases, te sentías más libre que ahora y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Volvemos al suelo de las paredes, aunque no nos hemos ido nunca, porque todo va en torno a ello. Me ha gustado mucho también esa habilidad que tienes de hacer que lo cotidiano sea extraordinario. Y quiero pensar que hay bastante de vivido en algunos de los relatos, en algunos. Pues hay una continua, yo creo, observación de los personajes sobre lo que les sucede alrededor. Te quería preguntar cuánto de autobiográfico hay, cuánto de vivido hay en esta colección de relatos y si es una forma natural de inspirarte, ¿no? La observación de la vida. Siempre hay mucho de autobiográfico y siempre hay poco. Mucho quizás como observador, ¿no? Quizá puedo decir
he estado en muchos de los escenarios donde ocurren las historias, pero no he participado prácticamente en ninguna de las historias, ¿no? Yo casi todo mi universo literario lo construyo alrededor mío, ¿no? En lo que es mi barrio, en lo que es mi ciudad. En tanto El color de las pulgas, como la novela esta transcurre en un barrio que está aquí por debajo mía, donde tengo el estudio pictórico precisamente. Mañana es el día siguiente, ocurre en una supuesta urbanización, en un pueblo que está aquí cerca de Huelva, en Jaraque. Morir es un color, ocurre en otro barrio que está aquí por encima y en un hospital de aquí de Huelva. En fin, que todo mi universo lo trabajo siempre en la cercanía, porque considero que la mejor manera de trabajar los conceptos de manera universal es desde lo local, ¿no? Y todos los personajes los construyo a partir de observación. A partir de observación es lo que puedan ser eso, ¿no? Bares, mercados, todo lo que está a mi alrededor. Oye, antes ya hemos hablado de tus redes sociales. Deja que aproveche este momento para recomendar que te sigan, sobre todo en Facebook, que es donde más te sigo. Pues creo que las historias que compartes con tus seguidores tienen un valor añadido, ¿vale? Muchas veces pienso, y no solo en tu caso, sino en otros autores que también sigo, que algunas de las cosas que contáis son ficción, ¿no? Es decir, por ejemplo, la de ayer, ¿no? Ayer o anteayer. Era aquella señora que dice que iba a salir en un vídeo de Katy Perry y se había comprado un collar. Y claro, yo aquello me lo leo, me lo paso pipa y luego me paro y digo, a ver, ¿dónde estaba Mario? Es decir, realmente, oye, ¿y qué es que es una media con aceite y tomate? Que es una tostada con aceite y tomate. Sí, una media, sí. Lo que tú podrías llamar un pan tumaca, ¿no? Ah, vale. Digo, me estaba tomando un solo con una media con pan con tomate, claro. No te lo quiero preguntar y no quiero que me contestes, pues es aquello de decir, oye, que le vamos a contar el truco, pero tengo ganas muchas veces de preguntar, oye, ¿eso realmente ha pasado? ¿O es que te has levantado y dices, voy a contar esta historia? Esos son divertimentos, David. No tienen ni siquiera categoría de literario, ¿no? Son divertimentos, tonterías que se me ocurren y nada, le doy cuerpo. Y todo ocurre también precisamente en los bares en los que me encuentro con los personajes o los polígonos en los que aparecen. Son todos de aquí, de alrededor de mi casa, ¿no? Pues es lo que te decía, pero quizás podríamos decir que son como entrenamientos, ¿no? Entrenamientos literarios, ¿no? Son pequeños ejercicios de ficción, muy sueltos a nivel humor, ¿no? Me gusta que sean sueltos, ¿no? Y, por ejemplo, el de Katy Perry del otro día y el cordón de oro era siempre, precisamente en una cafetería que está aquí a 20 metros de mi casa, donde muchas veces desayuno, ¿no? Y se me hace gracioso y, ¿por qué no posible, ¿no? Esa historia, ¿no? Muchas veces las cosas más complicadas de verdad es que ocurren. Sí. Pero yo decía eso de que, a ver, yo no sé, serían las 9:00 cuando lo leí y tal, y ya te alegra el día. Es que te alegra el día. Por eso digo que está guay que haya gente como tú, que llámale divertimento, llámale medio ficción, medio realidad, llámale lo que tú quieras, pero que te dé un golpe de aire, ¿no? De decir, oye, mira, acabo de pasar un buen rato. Te quería preguntar en este momento, ¿por qué cada vez iba a decir nos cuesta, no, que es mentira, le cuesta más a la gente leer? Es decir, que estamos en lo inmediato, en el vídeo, como tú decías, en el meme. Tampoco cuesta tanto leerse Es que yo ya me imagino a alguien que te vaya a seguir en Facebook, que ve 4 líneas y dice desplegar, y cuando ve 14 líneas diga, esto no me lo leo yo, que esto es muy largo. ¿Por qué nos cuesta más? ¿Y qué forma habría de revertirlo esto? Yo creo que tiene poca posibilidad de reversión, porque realmente lo explica todo la gran cantidad de oferta que hay, ¿no? Si a nosotros por generación lo que teníamos como soportes, ¿no? Lo que hablábamos antes de los soportes, nosotros como soporte, pues prácticamente lo que teníamos era el libro y la revista, el magazine, ¿no? Y a nivel audiovisual, cine y televisión, 3 canales, ¿no? En cambio ahora
la oferta es casi infinita y, cuando hay mucha oferta el público elige lo que le da la gana y dentro de lo que le da la gana procura que además sea fácil, sencillo, rápido. El libro cada vez tiene eso, tiene menos de eso, ¿no? De rápido, de fácil De y sencillo. demás. Entonces, pues, el hábito de lectura, no, yo no sé si se está, no tengo datos, quiero decirte, no sé si se está perdiendo o no, pero lo entiendo perfectamente que pudiera perderse, ¿eh? Porque ya te digo, la facilidad, por ejemplo, de las plataformas digitales para que tú disfrutes de una historia, ¿no? Hace poco me encontré en la playa con un amigo que decía que yo llevo siempre varias lecturas a la vez, ¿no? Tengo el libro físico en casa, siempre llevo a lo mejor un par de lecturas y luego tengo el libro electrónico, que me lo llevo siempre a lo mejor cuando voy a la playa, ese tipo de cosas así, ¿no? Y me Ujú. encontré con un amigo que me vio allí en la playa leyendo y él me dijo que desde un tiempo, un año para acá, que solamente atendía a audiolibros. Mm. Y yo es algo que todavía no he experimentado, la verdad. No sé si tú Sí, 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 soy ¿sí? fan, y sí, sí, sí. Y Sí, sí. yo todavía no he experimentado esa cuestión. Bueno, pues este hombre estaba encantadísimo con el tema Mm. del audiolibro. ¿La razón cuál es? Pues me imagino que será una cuestión de comodidad casi, ¿no? No es que estemos hablando de que leer sea como trabajar en el andamio, ¿no? Como si fuese un jornalero, ¿no? Pero no, a ver, no es que requiera un esfuerzo, pero hombre, comparado a un audiolibro, pues el audiolibro es simplemente dejarte de llevar, entiendo, ¿no? Te digo que no lo he experimentado, pero no sé, como tú que sí lo has escuchado me lo podrás confirmar, ¿no? Yo hace años que soy consumidor de audiolibros y la verdad es que lo que me aporta el audiolibro es poder leer más. Es decir, a mí me gusta leer mucho. Y como me gusta leer mucho y el tiempo es el que tengo, es decir, cada vez tengo menos tiempo para aquello de me voy a sentar a leer. No tengo tiempo, no tengo ese tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque si no, no leería. Fíjate, ahora he estado de vacaciones, está haciendo ahí un tour, 8 días, y te puedo decir que ni he escuchado ni he leído nada. Bueno, aparte porque estaba reventadísimo de todo el día y no tenía tiempo. Y ahora cuando llego a casa, no sé si hará 3, 4 días, ya está, ya me he leído, he escuchado un libro. ¿Me explico? Estás cocinando, lo vas leyendo, estás limpiando el coche, lo estás leyendo. Es decir, yo que, como no quiero dejar de vivir historias, pues eso es lo que me hace, poder vivirlas. Pero sí, hombre, está claro que tenerlo en papel, el olor del papel, el tumbarte, es diferente, ¿no? La sensación, pero oye, que a mí no me desagrada nada, ¿eh? Te lo digo, lo probé hace años, aquello de no creo que fuera lo mismo y la verdad es que me he quedado para utilizarlo. Ya te puedo decir que no sé si escucho más que leo, ¿eh? Es decir, Pero que tú crees que el paso de muchos lectores al audiolibro viene por eso, precisamente, por la cuestión del tiempo, por la comodidad, por poderlo hacer a la misma vez que desarrollas eh, otras cuestiones, como cocinar o... Yo lo que veo es, por ejemplo, estamos ahora en un podcast, el boom del podcast. Es decir, se está viendo un boom en los últimos años del podcast. La gente quiere, a mí, yo casi no escucho, lo siento mucho, por la gente que trabaja en la radio, pero antes escuchaba mucha radio y ahora escucho poca. ¿Por qué? Porque cuando voy en el coche, si tengo un tramo de media hora, 45 minutos, quiero escuchar aquello que yo quiero escuchar. No quiero escuchar, ¿me explico? Sí Sí, que, no perfectamente. sé, pierde la gracia también, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, he llevado a mi hija a tal sitio, he puesto un momento la radio y me he enterado de 3 o 4 cosas que digo, de otra forma no me hubiera enterado. Pero yo, claro, ya lo vi preparando. Voy a hacer el viaje, a ver, ¿qué quiero escuchar? Quiero escuchar esto, una cosa de histórica, quiero... Y por eso el podcast también ha Sí, crecido y sí, yo creo sí. que también el Te entiendo audiolibro. perfectamente. Te entiendo perfectamente y es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es una cuestión de competidores, ¿no? O sea, ¿qué competidores tenía el libro hace 20 años o 30 años? No tenía prácticamente nada, ¿no? Cine, televisión y poco más, ¿no? Alguna revista, algún magazine. Y es que, claro, son tantas las posibilidades que el consumidor elige siempre lo que le dé la gana y lleva razón siempre cuando elige. ¿No? Yo no soy nada fustigador en ese sentido, ¿no? Esta gente que dice se está perdiendo el fin del mundo. Todo lo contrario, ¿no? Aquí mis hijos, por ejemplo, no ven televisión desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, todo su consumo a nivel informativo, a nivel diversión, es todo a través de YouTube, a través de Twitter, a través de... Ellos no.
No recurren a la televisión y, bueno, por supuesto no recurren a la radio para nada, nunca. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Si ahí por el camino se ha perdido el hábito de la lectura, que es como hemos iniciado este último debate, ¿no? El tema de por qué alguien despliega un texto y cuando le parece largo lo abandona, ¿no? Pues quizá vaya por ahí un poco todo. Sí, lo que me sorprendió. Luego tengo una pregunta por ahí, preparada sobre el tema digital, tengo curiosidad por saberlo, pero lo que me sorprendió, no sé si fue esta semana que leí que solo el 5% de las ventas son digitales. Yo aquí me gustaría hacer como un apunte, matemático que soy, ¿qué quiere decir que el 5% sean digitales? ¿Quiere decir en total de euros gastados o número de libros? Cuidado, porque claro, un libro Sí, físico, 17, 18, 20 euros. Un libro en papel, te los puedes, en digital son 3 euros, o los editoriales que son 9, 10, 12 euros. Está claro que un digital al final no compite contra un papel en número de euros. Claro, ese dato no lo tengo. Yo creo que eran euros. Y entonces, es lo que le digo yo a mis alumnos muchas veces, os están engañando con los valores absolutos. A mí me gustaría saber claro. es cuántos libros en papel se han vendido y cuántos libros en digital se han descargado y se han leído. Entonces ya podíamos hablar, porque me parece poquísimo. El 5% me parece poquísimo. Porque yo voy mirando a mi alrededor, mi mundo, y veo muchísima gente consumiendo libros digitales. Sí. Es decir, muchísimo. Y me dicen que solo es un Yo, 5%. di- yo directamente no me lo creo, ¿eh? Ya, ya. Sí, sí, por Porque eso te será digo que por... tiene que ser tema de euros, de porcentaje de euros. Muy bien. Oye, la muerte está presente continuamente en el suelo de las paredes, ¿eh? Por una razón u otra, y ya te digo, no solo ya por los pájaros, sino me acuerdo, hay uno con una crucifixión, no sé qué, que te quedas desparramado cuando lo lees, que dices, madre mía, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Esa libertad que tienes, ¿no? De creación, que dices, pero yo sería capaz de escribir este relato y yo muchas veces digo, yo no sé si sería capaz, porque hay que tener, te lo digo con sinceridad, estómago para decir, ole, aquí Sí. tenéis esto, leerlo, disfrutarlo, porque esa fijación con la muerte. Y te iba a decir, es una manera de hablar con ella, una manera de prepararte para cuando llegue. Yo tengo muy buena relación con la muerte, a nivel literario me refiero. Yo casi siempre incluyo, raro es que no incluyan o la muerte o la casi muerte, ¿no? En todas mis historias. De hecho, en las tres novelas que te he citado antes, en las tres la muerte tiene un papel casi protagonista. Y en los relatos también, yo creo que no es una fijación, ni es un miedo, ni es una cuestión de trabajarlo para la defensa, ¿no? Me llevo bien además con el concepto muerte, ¿eh? A nivel miedo y demás no tengo muchos problemas. Lo que pasa es que creo que es un recurso magnífico. El tema de la casi muerte, o de la muerte, o el posteriori, ¿no? Creo que es un elemento a nivel literario, cinematográfico, por supuesto. Yo creo que cuando metes una muerte en una historia, todo alrededor empieza a funcionar muy bien. Es un elemento de tensión, un elemento de temor también, provoca muchísimas consecuencias, ¿no? Que te vayas a tomar un helado, pues apenas trasciende, ¿no? En cambio, si hay una pelea en un bar entre cuatro o cinco y se levantan y el que queda en el suelo aparece en un charco de sangre, pues a partir de ahí se puede desarrollar todo un universo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al relato de los Santi Esteban, ¿no? Eh, que hay, si lo recuerdas, ¿no? Una doble muerte, ¿no? Y creo que ese tipo de recursos, pues, hay que aprovecharlos, ¿no? Ujú. Hablando sobre eso de la persona en un charco de sangre, te oí decir también que la gente tiene atracción, y me encanta la palabra, por la belleza de los cabrosos. Es decir, que suena hasta poético, eso de la belleza de los cabrosos. Y yo eso lo ligo con lo que hablábamos antes de las redes sociales, ¿no? De los contenidos de las redes sociales. ¿Por qué crees que hay esa atracción? ¿Y es bueno que esa atracción prime por encima de otras? Es el suelo de las paredes, David. Es ese Mm. concepto del suelo oculto, ¿no? Ujú. Hay una frase por ahí, no sé de quién será ni nada, pero es cuando tú le prohíbes a un niño algo,
ya sabes que lo va a hacer, ¿no? Sí, Eh, la belleza de lo escabroso, el atractivo de lo inapropiado, el encanto de lo subversivo, de lo arisco, de lo impropio, de lo avieso, de todo, ¿no? Esos territorios que habitualmente no transitamos, que habitualmente no, de los que no participamos, pues esos territorios están siempre ahí y tarde o temprano a lo largo de nuestra vida terminamos picando de ese mundo, ¿no? Muchos de mis personajes, sobre todo en las novelas, participan mucho del mundo de la delincuencia o del mundo de la droga y es igual, ¿no? Son territorios que todos sabemos que no puedes abusar de ellos, pero siempre de vez en cuando te gusta meter un pie, ¿no? Esas parcelas, ¿no? En, en redes sociales, ¿por qué triunfa? Por la misma razón. Yo creo que todo aquello que se nos está diciendo que quizás no, se termina convirtiendo en un por qué no. ¿No? ya. Y disfrutar de lo que de lo que te digan que hagas, pues sí, puedes disfrutar, pero quizá tiene mayor encanto hacerlo de lo que te dicen que no lo hagan. Sí, 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 la verdad es que sí. Oye, me ha pasado también otra cosa muy curiosa leyendo el relato El Premio, que me ha hecho recordar, Mm. no sé si decirlo por la ironía, por la locura, el proceso de Kafka. ¿Lo tenías en mente cuando lo escribiste o no? ¿O es una imaginación mía? Porque la verdad es que pensaba que No, estaba leyendo el proceso de Kafka, de verdad. no, la verdad es que no había reparado en ello, en esto, pero ¿qué me estás diciendo? Pero sí, ahora mismo que lo pienso, sí, puede haber mucha ligazón. No, creo que el motor de ese relato fundamentalmente es el humor, ¿no? El Joder. humor y ya está, el reflejar, el retratar también lo que es el mundo de muchos escritores, ¿no? Ahí yo afortunadamente tengo cubierta la parcela de ingresos en mi vida, ¿no? Económicamente, pues todo eso lo tengo resuelto, pero hay muchos escritores que necesitan, ¿no? De los premios literarios, ¿no? La aportación que les supone muchas veces mucha gente únicamente termina publicando si ganan algún premio. En fin, que el mundo de los concursos literarios es un mundo, aunque ya sabemos que, o al menos todos sabemos que los grandes premios, ¿no? De las grandes editoriales, eso no deja de ser una operación de marketing empresarial con todo Sí, su sí, derecho a hacerlo, porque me parece perfecto, ¿no? Yo tengo una empresa sí, y sí. yo uso los mecanismos que a mí me dé la gana para vender, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Son empresas, tienen que sacar sus beneficios y punto. Pero quitando a esos premios, ¿no? Los que luego más o menos son honestos, desde el típico premio de pueblo al mejor poema o incluso premios del tipo cartas de amor, en fin, o premios de relatos, todo eso me parece, siempre y cuando sean honestos, suponen un mundo de ingresos muy importante, ¿no? Para mucha gente. Y, y reírme un poquito de ese mundo pues, me apetecía, ¿no? Yo también he participado en su momento en concursos literarios, he ganado algunos y he perdido un montón y me apetecía trabajar ese mundo. Has ganado algunos. Joder, macho, el otro día que entré por ahí y sale toda la ristra de relatos, de concursos de relatos que has ganado, que, es decir, se pierde la imagen. Tienes un montón de premios de concursos de relatos. Como mínimo a mí me pareció que había muchísimos, la verdad. Oye, dice que a partir de 12.000 euros para arriba está todo amañado. Y de 12.000 para abajo pueden ser honestos. Eso lo he escuchado yo, ¿eh? Gente, lo que tú dices, no voy a decir nombres, claro, gente que se gana la vida con esto. Es decir, gente que se gana la vida a partir Sí, de ganar premios y publicar a partir de premios. Y me lo dijeron, una vez le hice una consulta y me dijo, mira, de 12.000 para arriba, olvídate. De 12.000 para abajo, puede ser que tengas suerte. No me quiero meter en eso porque a mí también me interesa, pero oye, si es una operación de marketing, ¿para qué tanta parafernaria? ¿Para qué enviarme manuscritos? Que voy a ver si seleccionan algo. Si ya sabemos que el libro se está haciendo, que hace un año, ahora mismo se está escribiendo el próximo Premio Planeta. Ya se está escribiendo, ya se sabe quién va a ganar. Lo saben ellos, claro. Pero le dicen a la gente, le quitan esa ilusión de, venga,
enviarme relatos, ¿por qué lo hacen? Es decir, por qué no se dice directamente, oye, el premio Planeta, ya está? Pero tú date cuenta cuál es el comportamiento del ser humano muchas veces es rarísimo, por lo menos lo podemos calificar de raro, ¿no? La candidez de esos 700, 800 escritores que mandan su novela Mm, a premios gordos, creyéndose todavía que tienen posibilidades de que alguien lo lea y diga, mira, el premio ya está dado, pero este libro es magnífico, vamos a recomendar que lo editen. O sea, hay gente que todavía cree en esa, en esa historia romántica, ¿no? De la posibilidad de sí, que te sí. descubran. Mm, Todo es una patraña, todo eso, ¿no? El mundo literario, el mundo editorial no funciona así, pero hay gente que aún se lo cree, ¿no? De hecho, todos estos premios, los 7, 8, 10 premios gordos, ¿no? Los importantes, mm, ya te digo, ¿no? La recepción ronda siempre los 600 o los 700 manuscritos junto al ganador, ¿no? O sea, y además de un montón de países. Pero Mm, bueno, hay gente que cree que todavía en esa posibilidad, ¿no? ya, ya, ya. Oye, me ha hecho mucha gracia también el juego que tienes en algunos relatos contigo mismo, utilizándote como personaje, ironizando con el conocimiento que la gente tiene de Mario Marín. Eh, ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Y te conocen muy a menudo? O porque es que eres Mario Marín, ¿no? Yo no soy Mario Marín. Sí, soy Mario Marín. Sí, el incluirme como personaje, antes me preguntabas que si había mucho de autobiográfico, ¿no? Mm, Es que a mí también, el término autobiográfico también me interesa mucho, ¿no? Ya te digo que yo trabajo muchas veces por obsesiones con determinados conceptos, ¿no? Me interesan mucho determinados conceptos y empiezo a trabajarlos, a darle vueltas, a darle vueltas. La cuestión del incluirme como personaje no deja de ser un autorretrato en el terreno de la plástica, ¿no? En el terreno de la pintura, ¿no? ¿Por qué existe el autorretrato en la historia de la pintura? Podemos ver desde Rembrandt, Goya, no sé, decenas, ¿no? De retratos, ¿no? Responde a cuestiones de ego, responde, no son ejercicios pictóricos donde a falta de modelo te pones tú, es un querer pasar a la posteridad por encima de todo. Acuérdate, por ejemplo, de Velázquez, ¿no? En Las Meninas, ¿no? mm, Como ha sido la manera en la que o sea, la imagen que tenemos de Velázquez universal es esa, ¿no? Es esa cara, ¿no? Ese mm. autorretrato, en fin. El incluirte como personaje, no sabría decirte bien a qué responde, ¿no? Es una especie de pulsión, ¿no? Lo hace Hitchcock, por ejemplo, en sus películas, ¿no? Que le gusta aparecer, ¿no? Eh, no sé, lo vemos en la obra de mucha gente. No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte por qué crees que el mundo, o si lo crees, ¿eh? Yo sí que lo creo. ¿Por qué crees que el mundo del relato está desprestigiado? ¿Y por qué le gustan más los relatos a lectores de otros países? Es decir, yo qué sé, en Gran Bretaña o en otros sitios los relatos son como mejor valorados. Es decir, incluso alguien se puede forjar una carrera literaria escribiendo relatos. Y en cambio Sí. aquí es que escribo relatos. Vale, pase al fondo, por favor. ¿Por qué? Es puramente una cuestión educacional, ¿eh? Creo Mm, que en nuestro caso, por ejemplo, el relato ha ido siempre asociado a la idea de cuento. La claro. idea de cuento ha tenido siempre un perfil muy bajo y un perfil muy casi de desprestigio, ¿no? En España, cuando quieren hablar mal de alguien, dice que es un cuentista. Mm. Entonces, el tema relato se ha asociado siempre a... bueno, esto pasa mucho en otras disciplinas, ¿no? Tú que eres, por ejemplo, profesor, lo sabes, ¿no? O sea, qué fama tenía la formación profesional hace unos años, ¿no? Cero, cero. Y, Ujú. claro, y qué fama tiene ahora, ¿no? Todo es una cuestión muchas veces de Siempre. revertir las cosas, ¿no? De cambiarlo. En el tema del cine, por ejemplo, hay géneros que directamente se, nada, no les interesa, o sea, no van a alcanzar prestigio nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos
la estructura mental de que la verdadera buena película es, por ejemplo, una épica o, por ejemplo, un drama. La comedia sí, la comedia te hace reír, disfruta, pero la comedia, bueno, sí, es comedia, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué no tiene prestigio la comedia? Mm. Pues no lo sé, ¿no? O en el caso de la literatura, la novela negra. ¿Qué pasa con la novela negra para que sea siempre hermana menor de la novela, ¿no? Ese muchas veces además en boca de primeras figuras, ¿no? Cuando hablan mal de la novela negra o del género de fantasía. Hace poco hablaba yo con un compañero en un bar que quien más vendía en España, no recuerdo ahora el nombre, pero era una chica que hacía literatura erótica. Ah, ujú. Ya puede ser, No, sí, no, sí. no, sí, no, sí, o sea, la persona que más vende en España es una escritora que vende literatura erótica. Mm. Entonces, y muchas veces que tú te puedes llevar meses o años sin utilizar ni siquiera ese término, literatura erótica, ¿no? ¿Quién, quién la consume, quién la vende, ¿no? En los estantes de las librerías no lo ves nunca, en los escaparates. En cambio, ¿no? Lo que más vende, ¿eh? Puede ser por la cuestión de Amazon, yo creo, ¿eh? Hice, no sé si fue el año pasado, conté los géneros del top 100 en varios días diferentes, ¿vale? Para hacerlo como una estadística. 70 más o menos de las 100 que había en el top 100 era novela romántica. Es decir, que ya te digo cuál es el género que más se vende. El problema de la novela erótica, por ejemplo, en Amazon es que no están los rankings. La tienen vetada para los rankings, pero se vende, pero no se enseña. No se enseña, pero se vende. Cuidado, con el tema. No, no, lo peta, lo peta. Lo peta, la verdad es que lo No, peta. lo que tú acabas de decir, ¿no? La literatura romántica, ¿por qué tiene ese desprestigio? ¿Es literatura menor? ¿Es literatura para señoras mayores? Sí, Es que pero por cierto, Mario, el premio Amazon, supongo que conoces el premio Amazon, nunca la ha ganado una novela sí. romántica y muy pocas veces llega a la final una novela romántica cuando es la que más vende en la plataforma. Fíjate la curiosidad. Hay un debate de fondo que a mí me ha interesado siempre mucho y es el desprestigio de la cultura popular. Mm. Yo me enfango y me embarro mucho con la gente que desprestigia la cultura popular porque yo creo que solamente se llega a una manifestación creativa del tipo que sea, literaria, cinematográfica, del que sea, pasando antes por la cultura popular. Yo creo que para disfrutar de una ópera tienes que haberte corrido muchas verbenas y haber disfrutado de muchas orquestas de pueblo, ¿no? Y saber destrozarte el cuerpo bailando de madrugada con una orquesta en un pueblo para luego disfrutar también de lo exquisito, ¿no? O sea, yo creo que quien da el salto directamente a lo exquisito sin haber pasado por lo popular, le falta muchísimo, muchísimo, ¿no? Un ser incompleto. Aquí nos enfangaríamos en otro tema y es el tema educacional. Porque es que no quiero entrar porque si no, pero es que lo que tú dices sobre la cultura popular es que hay que tener una base, hay que tener una vivencia para poder llegar. Y aquí se nos están saltando muchos escalones y estamos llegando a un sitio donde antes, es decir, yo ya no digo que sepan qué pasó en 1492 y me van a preguntar lo primero, ¿y para qué coño quiero yo saber eso? Pero es que, a ver, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las relaciones que tenemos con Latinoamérica, ¿por qué son las que son? Eso vienen de algún sitio. Bueno, no me quiero enfangar, pero es lo que tú dices, lo de la cultura, la base, ¿no? Que Sí. no está bien asentada. Oye, te quería preguntar, no sé si lo tienes, si tienes la poción mágica o no, pero yo te lo pregunto por si acaso, y alguien nos escucha. ¿Qué tiene que tener un buen relato para triunfar? Eh, pues es un clásico, pero un buen comienzo y no te digo tanto un buen final, ¿eh? Pero tiene que tener un buen comienzo y un buen desarrollo. Hmm. Cuando estos dos ingredientes están bien armados, el final casi que cae solo, casi que cae solo. Hmm. Yo cada vez que me meto en proyectos más largos, ¿no? Tipo novela, el final aparece casi al principio. El final lo tengo prácticamente casi que es de lo primero que escribo. Ya. A la Y hora de muchas escribir veces, una novela, a la hora de escribir una novela, tú ya al final ya lo tienes. Más o menos.
Sí, pero no me refiero a tenerlo. A ver, tenerlo lo tenemos. Yo creo que todos los escritores tienen el final armado, ¿no? Cuando tienen una historia. Salvo Mm. aquellos que escriben con el Brújula. método pelota adelante y sigo, y lo que me vaya surgiendo, ¿no? Que nunca he entendido esa manera de escribir. Pero bueno, yo cuando tengo una historia y sé cómo va a empezar y sé lo que va a ocurrir en medio, el final es que prácticamente se me descarga solo. Rápidamente, cuando te digo que lo tengo, no me refiero solamente a modo de boceto, sino que tengo ya la última página, quiero decirte, escrita, ¿no? Mm. A falta de detalles, ¿no? Y de pulirla, pero casi siempre al poco de empezar me voy ya al final porque ya sé que quiero que termine de esa manera. Ahora en el otoño probablemente salga nueva novela y, y en concreto con esta tenía capitulados con una pequeña línea prácticamente toda la novela, la tenía capitulada desde el principio y por desarrollar prácticamente todos los capítulos y ya estaban las tres últimas páginas con el final, ya estaban escritas. Al final fueron 5 páginas, el final, o 6 me parece, pero una primera versión con 3 páginas ya estaba escrita, antes de desarrollar los capítulos siquiera. Oye, aquí acabas de dar media primicia, ¿no? O si no lo sabes, que no te vas a sacar Sí, novela. Es que, claro, yo sí, tenía aquí tenía una pregunta preparada, me la voy a buscar, porque era la última pregunta. Es decir, nos vamos a ir a la última, luego volvemos. El color de las pulgas, tu primera novela publicada en 2015. Vamos a quedarnos con los números. Mañana es el día siguiente, 2018. De 2015 a 2018 van 3 años. Morir es un color, 2021. De 2021 a 2018 van 3 años. El suelo de las paredes, 2024. Van 3 años. Y claro, digo, aquí vas como un sí. reloj suizo, cada 3 años. Y te iba a preguntar, ¿vamos a tener que esperar 3 años? La respuesta ya la tenemos. En otoño sale nueva novela. No, pero no es una cuestión de cálculo, ¿eh? Pero tú ¿eras consciente De- de esto? ¿Eras consciente de que cada 3 años salía una novela tuya o no te no, habrías? Es que no, soy matemático. no, es porque me meto en muchos proyectos por eso te digo, ¿no? Me meto en otros proyectos y creo que, mira, en el caso de Morir es un color, aunque salió, ¿cuándo he dicho que salió? En, 2021. en 2021, aparte de cuando salió, pero estaba escrita de bastante tiempo antes. Ujú. Yo a lo mejor, entre mañana el día siguiente y Morir es un color, creo que prácticamente fue una detrás de la otra. Quiero decirte que es independiente el momento creativo del momento de edición. Ya, pero bueno, pero es casualidad, Mm. ¿eh? Sí, ya sé que a lo mejor Sí, hay que sí, buscar asentarla, la novela. Me quedan ya poquitas preguntas. Yo creo que me gustaría pasar un poquito por esas novelas que antes hemos dicho. No sé si te pasa a ti siempre que hay novelas que las recuerdas, aquello que te gustaron mucho, aunque no recuerdas todo lo que pasa. Te tengo que confesar una cosa, mi memoria es muy mala. Mira, voy a la mía, contar pero te voy a contar una cosa que he la contado mía, muchas. la mía, Dime, la dime. mía es terrible. La mía es terrible. Oye, que no sé, tendríamos que competir, porque yo, Pero además mira, la mía es terrible especializada. La mía es terrible especializada. Yo tengo una facilidad tremenda, por ejemplo, para olvidar títulos, ¿Mm? para olvidar nombres. Ujú. Recuerdo siempre cuando de chaval jugaba, por ejemplo, el Trivial, ¿no? O sea, Ujú. todo lo que eran preguntas del tipo dar nombre de una película o un director o un actor, imposible, ¿no? Aun sabiendo quién era, parece que se me bloquea algo en mi cabeza que no. Pues yo te iba a decir, ¿tú te acuerdas de la película Tesis? La de Sí, Tesis, que fue la de nada. el inicio de todo. Digamos que fue el inicio de todo. Pues te puedes creer, y mira lo que estoy diciendo ahora, que todavía la he visto 3, 4 veces, yo creo. La vi de estreno en el cine. Y todavía me puedo creer que Eduardo Doniega es el asesino. Todavía me lo puedo creer. Es decir, imagínate mi cabeza. Es decir, claro, es que esa escena está tan bien hecha que te Sí. metes y digo, aún lo pienso, pero lo digo porque ya lo he dicho tantas veces que ya no me lo creo. Quería decirte eso por mañana es el día siguiente, porque a mí me parece una novela redonda, una novela que yo he recomendado muchísimas veces, aquello de, oye, ¿por qué no me recomiendas algo? Y mira, te voy a recomendar algo que no te va a recomendar nadie.
léete esta novela. Y la gente luego me envía, oye, tío, muchas gracias, qué tal y qué cual. ¿Te apena que no haya llegado a más lectores esa novela? Que esté ahí, que no tire más, que haya llegado a más gente. Sí, sí, es complicado pero creo que es algo común, ¿no? A lo que es la trayectoria de todos los creadores, ¿no? El considerar o el saber que tienes, podríamos llamarle hijos preferidos, ¿no? Y que no han terminado de cuajar, ¿no? Del todo, ¿no? Porque eh, mañana el día siguiente yo creo que la veo incluso muy próxima a un producto cinematográfico, ¿no? Porque funciona mucho con las claves del cine, tiene ingredientes para desajustarte, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Desajustarte un poco por dentro, que es lo que se le pide siempre a una buena historia, ¿no? Que te remueva, ¿no? Que te destroza. Tiene todos los ingredientes, pero luego no sé por qué, no terminó a pesar de que he recibido, como dices tú, ¿no? Muchísimos comentarios me han enviado y muchísimos halagos, ¿no? Y gente que me ha dicho, oye, qué historia más potente, o yo qué cabrón eres, o de todo, ¿no? Pero es una historia que a mí me parece que es muy dura, muy complicada, no sé, quizás ahí pueda estar la razón de por qué no ha terminado de pegar la gran explosión, ¿no? Porque quizás a lo mejor por eso, ¿no? Porque excesivamente, porque estábamos hablando antes del suelo de las paredes, ¿no? Porque a lo mejor toca mundos o sensaciones que dan grima, ¿no? O que no terminan de hacerte disfrutar por completo, dependiendo del perfil del lector que tengas, ¿no? Es complicado, ¿no? No sé. ¿Te ha pasado por la cabeza hacer un guión o venderla a ver si alguna productora te la compraba o es una cosa que Sí, no... hubo un intento de un chico, un director de Sevilla, me dijo que estaba detrás de ella y que quería meterle mano para película. Todo esto fue cuando me lo dijo fue antes de la pandemia. Este chico luego se fue a Estados Unidos, estuvo allí trabajando un tiempo y luego no ha vuelto a comunicarse más conmigo, así que no sé qué lástima. en qué quedaría esa idea. Hostia, qué lástima. Y otra cosa, veo que todas tus publicaciones no hay ninguna que tenga versión digital. ¿No te la has planteado también hacer una versión digital? No digo ya de todas tus novelas, sino a lo mejor de esta en concreto para que tenga una segunda vida. Es una cuestión de la editorial, quien tiene que dar el paso. Esta editorial entiende mm, entiende no sé, su discurso editorial es el analógico, si queremos llamarlo así, el formato físico, y no sé, las razones por las que, por ejemplo, el Niebla tampoco tampoco hace versiones digitales de sus productos editoriales, ¿no? Es más, hay muchas editoriales que no dan ese paso, ¿eh? Pero tú como autor, ¿a ti te gustaría que lo dieran? A mí sí me gustaría. Ya te Pero digo que los derechos los tienes vendidos a la editorial. No te quiero meter en un follón, Mario, ¿eh? Digo que si los no, derechos los no, tienes tú o los tienes, porque tú podías coger y decir, voy a hacerlo yo no, y lo monto. no es ningún follón. Los derechos los tiene la editorial, claro, durante un tiempo, además que Los digitales también. claro, los mantiene la editorial, pero eso Ah, no, muchas veces a mí sí me gustaría ese mundo porque es lo que hablábamos siempre, ¿no? El proceso creativo culmina realmente cuando el producto se termina exhibiendo, ya sea una película, un disco o un libro. Por lo tanto, eh, que un libro llegue a más lectores, me da igual cuál sea el el mecanismo, método. Ujú, siempre y ujú. cuando llegue a más lectores. ¿Que es posible? Pues perfecto. Que no, tampoco. Tampoco pasa nada, ya lo has dicho antes, que tienes cubierto, que lo tienes cubierto, pero yo creo que es una lástima y creo que la versión digital hace más perdurable los libros en el tiempo, ¿no? Porque siempre puedes ir, comprarla, descargarla y leerla. Y en cambio el papel se ha acabado, no queda, no vamos a volverlo a imprimir y da lástima que cosas así no se puedan volver a leer. Sí, sobre todo cuando ves, por ejemplo, en muchos casos
magníficas obras ya descatalogadas, ¿no? Sí. Vamos con la última ya. Morir es un color. Morir es un color. Sí que tuvo una buena repercusión, pero sobre todo por un dato, ¿no? Porque fue elegida una de las mejores novelas negras de 2021 por Juan Carlos Galindo en El País. Y todo lo que ello significa que te señale, ¿no? Galindo en este sentido. ¿Te sorprendió que la eligieran? ¿Tuviste la sensación que esa nominación hizo que las ventas de la novela fueran superiores? Obviamente sí que ayudó, está claro. Hubo también una recomendación por parte de Lorenzo Silva en La Sexta Eso no lo sabía. de la novela, sí, y salió en La Sexta y, en fin, en ABC también estuvo recomendada. Hablamos siempre de los medios mayoritarios, ¿no? Cuando se te coloca el producto que sea en el escaparate apropiado, pues gran parte del público, aunque solo sea por el interés en la recomendación, termina accediendo a tu producto. Y es importante. Muchas veces las claves del éxito están en ese primer impulso. Luego el producto, si no termina de funcionar, no te creas tú que va por la simple recomendación a ser exitoso, pero ese primer paso sí que es importante. Yo casi cerraría la charla diciendo, para los que no te hayan leído nunca, que tienen una oportunidad de leer cosas que no han leído nunca. Es decir, Morir es un color, novela negra, pero que la empiecen a leer y verán que ¿dónde estamos? ¿Qué mundo es esto? ¿Qué me está contando este hombre, no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es eso, no? O los relatos que estamos hablando aquí, ¿no? Esos impactos. Es decir, que si alguien no te conoce, yo le animo a que te lean porque van a encontrar una cosa que no han encontrado en ningún sitio. Y eso, como decimos, siempre eso es un valor añadido. Bueno, Mario, yo creo que hemos tenido una buena charla. No quiero robarte más tiempo. Espero que te la hayas pasado bien. Para mí ha sido todo un reto, pero creo que la charla al final ha tenido muchos flecos y han hecho que sea interesante para los oyentes. Muchas gracias por pasarte por Cruce de Caminos. Muchísimas gracias a ti, David. Espero que disfruten de todas las obras que hemos estado citando hoy aquí. Y en cuanto al suelo de las paredes, desde aquí directamente, pues les digo a todos los futuros lectores que me bombardeen luego en redes sociales diciéndome, pues ha sido un mojón o ha sido una maravilla. Que tú le responderás de la misma forma, ¿no? Yo sí. Yo entraré al trapo seguro. Ay, muy bien, muchas gracias, Mario. Yo también me despido de vosotros. Ya sabéis que la mejor forma de ayudar a la difusión de este contenido es dándole al like en caso de que os haya gustado, pero también ya lo sabéis que lo podéis compartir en vuestras redes sociales o recomendarlo a vuestros conocidos. Sin más, sed felices, disfrutar con las lecturas. Chao, chao.